Si Cristo no es el único, entonces no es nada. Es una frase que leí, creo que es muy confrontante en este tiempo, muy confrontativa. Hay mucha gente que dice creer en Dios, creer en Él, y al mismo tiempo son muy pluralistas en el acceso a Dios. Tienen una fe muy confusa, mezclada, inconsistente y sin fundamento. Vivimos en un tiempo donde muchas personas, aunque dicen creer en Dios, papito Dios, no entienden quién es Jesucristo. Son religiosos, pero no entienden el mensaje central de las Escrituras. Toman cosas buenas de la Biblia, pensamientos, para compartirlos, pero se pierden del centro. En algunos estudios que se hacen en Estados Unidos religiosos salen números increíbles, escandalosos acerca de esto. Por ejemplo, aproximadamente 1 de cada 4 personas que dicen ser cristianos en los Estados Unidos, 1 de cada 4 cree que al fin y al cabo todo el mundo va a ser salvo. Cerca de 1 de cada 4 personas que se identifica como cristiano nacido de nuevo en los Estados Unidos piensa que no importa qué religión tú sigas, todas enseñan lo mismo y llevan a Dios. Más aún, 2 de cada 5 creen que todas las religiones adoran al mismo Dios, pero con diferente nombre. Cuando uno mira con más cuidado esos números, me di cuenta de que 1 de cada 5 dice literalmente que se puede tener vida eterna sin Cristo. Esto sigue mostrando una forma de pensar que se vuelve muy común en muchos contextos. La gente pregunta, ¿y los que nunca han oído hablar de Cristo, qué va a pasar? Ideas que circulan normal entre la gente, incluso dentro de gente cristiana, gente que yo sé que son creyentes, confundidos en cuanto a lo que tenemos que hablar esta mañana, y es la exclusividad de Cristo para la salvación. Una de las cosas más escandalosas, yo puedo decir que lo más escandaloso que tiene el cristianismo y que hace que todo el mundo pueda aceptar cualquier filosofía pero rechazar el cristianismo, es que el cristianismo clama una exclusividad para sí mismo. A mí este tema me confronta porque aunque uno dice yo soy cristiano, muchas veces no promovemos o hablamos de nuestra fe de esta forma. Decimos que Cristo es el único suficiente, pero en el corazón buscamos otras seguridades para nosotros mismos. También me pone a mí mismo a examinar cómo yo hablo del evangelio. Si yo presento el evangelio solo como uno de los elementos de un menú, o si le doy el peso real que tiene la exclusividad del mensaje. Si Cristo es el único camino, yo no puedo diluir esa verdad. Me lleva a mí mismo a tomar muy en serio lo que yo digo. Y entiendo que este llamado que estamos mirando esta mañana no es para solamente algunas personas, sino para todos, y cada uno de nosotros necesita detenerse esta mañana y considerar con atención y detenimiento la exclusividad de Cristo para la salvación. Pero la pregunta más importante es si la Biblia lo dice eso. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esa exclusividad de Cristo? Y para eso yo quiero que me acompañen al libro de los Hechos. En el capítulo 4 vamos a ver 2 versículos que para muchos es conocido. Versículo 11 y 12. Dice así: este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder entender la profundidad, el peso, la centralidad, la superioridad de esto que estamos mirando. La exclusividad de Cristo para la salvación, Señor. Que no miremos esto como algo secundario, diluido, confuso, mezclado, sino que seamos fieles en proclamarla con valentía a nosotros mismos, a los que están alrededor de nosotros. Señor, yo te pido que si alguien todavía no lo ha reconocido en esta mañana, tú abras sus ojos y su corazón para que mire claramente que en ningún otro hay salvación. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Esto que acabamos de ver no se dio en una conversación filosófica en una mesa tomando un café. Esto se dio en un contexto de una presión absoluta de vida o muerte, con una valentía extraordinaria, no humana. Pedro y Juan habían sanado a aquel cojo y ahora estaban siendo juzgados por sanar a aquel cojo. Le preguntaron que con qué poder o nombre hicieron esa sanidad. Y déjeme dar un poco de contexto. El Sanedrín que estaba juzgando a Jesús en ese momento consistía de 71 ancianos, los mismos que juzgaron a Jesús. Pero en aquel momento la mayoría de estos ancianos era de un partido religioso que llamaban los saduceos. Y los saduceos, su principal doctrina es que las cosas milagrosas como la resurrección no existen. Además, tenían el poder de que si alguien sanaba o hacía algún milagro no autorizado por ellos, se le podía acusar a esa persona de brujería y condenarlo a muerte. Así que esta gente no está allí ni que explicando el evangelio porque lo llamaron. Está en un juicio y le preguntan de frente, sabiendo que su respuesta puede significar su muerte. Y su respuesta fue que Jesucristo, que fue rechazado por los líderes, ahora ha sido establecido por Dios como el fundamento único y suficiente de la salvación, y fuera de él no existe ningún otro medio por el cual el ser humano pueda ser salvo. Frente a frente a la muerte. Era un ambiente peligroso. Los romanos también estaban escuchando lo que estaban diciendo y ellos podían ser ejecutados. De hecho, en Deuteronomio 13 habla de la ejecución de los falsos profetas que desvían al pueblo. Así que Pedro, en ese contexto, cita el Salmo 118, versículo 22. La piedra que rechazaron los constructores ha venido a ser la piedra angular. Este salmo formaba parte de las canciones que cantaban las multitudes judías cuando hacían esas grandes fiestas. La piedra rechazada ya tenía un peso teológico. Ellos sabían lo que él estaba diciendo. Y Pedro la usa de manera directa y se la aplica a ellos en su cara frente a una sentencia de muerte. Entonces él dice, este es Jesús. Así que Pedro comienza poniendo las cosas claras. Él le dice, este es Jesús. ¿A qué Jesús se refiere? ¿A un Jesús místico? ¿A un Cristo de la religión? No, habla de un personaje real que había estado frente a ellos hacía pocos meses. Un hombre concreto que ellos conocían, Jesús de Nazaret. No hay ninguna diferencia, como se habla ahora, entre el Jesús histórico y el Jesús Cristo resucitado. No se puede separar. Separar esos dos personajes como si fueran dos es traicionar el evangelio. Entonces dice, este Jesús, y ellos saben de quién se está hablando, la piedra desechada por ustedes los constructores. Le dice, señores, la valentía necesaria para pararse en este tribunal y decirle en su cara a este grupo de personas que esa piedra desechada por ustedes los constructores, nosotros no podemos entender totalmente las implicaciones emocionales de presión que había en ese momento. Esta frase desde el griego significa que fue algo que sucedió ya y se completó el proceso de rechazo, evaluación y crucifixión. Ustedes ya
cumplieron con ese proceso. Se rechazó. No es que lo están rechazando o que están averiguando, no. Esa piedra que ustedes, los constructores, miraron, evaluaron, juzgaron, condenaron, rechazaron y crucificaron, a Él le está hablando. Y le está poniendo claro quiénes son los responsables. Ustedes son los responsables. Y miren, esta palabra que dice rechazado no es un error inocente por ignorancia. No, ahí habla de un desprecio activo a la persona de Jesús. Tratar a alguien como si no valiera nada, como objeto de burla. Con estas palabras, Pedro no le dice solo al tribunal que ustedes fallaron y se equivocaron con Jesús. No, ellos no se equivocaron con Jesús. Ellos activamente lo menospreciaron, lo despreciaron, mirando las evidencias delante de ellos. Y la ironía es increíble. Los líderes encargados de edificar, le dice Pedro, espiritualmente al pueblo, fallaron espectacularmente cuando llegó el momento central de la piedra principal de la construcción. No reconocieron la pieza más importante del edificio. Su conocimiento de la escritura, su manejo del templo, su teología no les sirvió de nada en el momento más importante de la historia. Rechazar y eliminar al verdadero enviado de Dios. Pero aquí pasa algo más muy interesante que nosotros en español no lo podemos entender y tampoco se podía entender claramente en el griego que se escribió el texto, sino que lo entendían aquellos que hablaban arameo. Yo sé que es una cantidad de idiomas ahí, pero voy a tratar de explicarlo. En arameo, que era el idioma que ellos manejaban, la palabra piedra se dice eben y la palabra hijo se dice ben. O sea, que hay un juego de palabras que suenan igual. Y ellos manejaban ese concepto teológico. Así que cuando Pedro le dice, ustedes desecharon la piedra, le está diciendo, ustedes desecharon al hijo. Ellos estaban clarísimos de lo que le estaba pasando, de lo que él le estaba diciendo. Así que él le dice, deja claro, ustedes son los culpables, rechazaron activamente, no solamente a cualquier piedra, a la piedra. Aquí dice, pero ha venido a ser la piedra angular. Aquí hay un cambio radical e irreversible, porque la palabra original no habla solamente de algo sugerido, sino un cambio definitivo y radical. Fíjense la palabra pero, me encanta en la escritura. Pero ahora ha venido a ser la piedra angular. Y esa piedra angular, algunos la interpretan como la piedra fundacional. Se puede decir una piedra angular que está en el fundamento y otros la interpretan como la piedra angular en el arco que sostiene todas las piedras para que eso no desmoronen. Cualquiera de las dos es válida, porque al final la idea principal es que ustedes rechazaron a la piedra que sostiene todo el edificio y el fundamento. Una piedra que es absolutamente indispensable. Cada palabra que estoy diciendo está bien diseñada. Es indispensable esa piedra. No es solamente una añadidura. Esa es la imagen que está diciendo Pedro. Es un discurso radical en cualquier tiempo de la historia, no solamente en aquel tiempo ni ahora. Es un discurso radical que arranca. Esta metáfora de la piedra a veces la usaban como algo como la nación de Israel o como una institución religiosa. No. Aquí Pedro le quita todo significado a esa piedra y la deposita en una persona. Este Jesús es esa piedra. Así que este versículo 11 une de manera inseparable la humillación de Cristo y su exaltación y gloria en la misma persona. Fíjense cómo lo conecta. Ese Jesús que ustedes miraron, que juzgaron, que despreciaron, que golpearon, que mataron, resulta que ahora Dios lo ha hecho la piedra central del cosmos y del universo, sin el cual todo el universo se desmorona.
de ese Sanedrín, el que entendió eso debió estar temblando. Entonces, y el versículo 12, entonces hay una construcción espectacular lingüística aquí. Fíjense, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y así que él comienza diciendo, en ningún otro hay salvación. Este es el punto culminante de lo que Pedro está hablando. Aquí quería llegar Pedro. Esta frase es el clímax de todo. En ningún otro hay salvación. Ya que Pedro explicó el versículo del Antiguo Testamento, ahora saca la conclusión lógica. Si Él es la piedra angular, si Él es el que sostiene todo, entonces en ningún otro hay salvación. La salvación no está disponible en cualquier lado ni de cualquier manera. Está concentrada en una sola persona y en ninguna otra que la ayude. Y la palabra salvación es mucho más que sanidad, porque está hablando de la sanidad del cojo. Abarca la salvación de su alma, de su vida, la santificación, la glorificación, en ningún otro. De hecho, ese cojo estaba ahí mirando todo y escuchando el discurso. Pedro salta de lo físico a lo espiritual, el perdón de los pecados, la restauración con Dios, la liberación del juicio final en aquel día. Lo que nadie más podía lograr, ni el templo, ni los sacrificios, ni la ley pueden proporcionar este tipo de salvación. Solo se encuentra en la piedra angular y preciosa. Esa piedra es una persona, no es un sistema, no es una institución, no es una iglesia tal. Es Jesucristo, lo que dice Pedro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Miren, y aquí la cosa se vuelve genial. En español sabemos que dos negaciones se anulan, ¿verdad? Pero en griego no. En el griego que se escribió en el Nuevo Testamento, aquí hay una triple negación que lo que hace es sellar herméticamente la negación sin que haya duda. Cuando se usa esta fórmula lingüística en el griego, está diciendo aquí no hay excepciones. Aquí no se sale de aquí, esto está herméticamente cerrado. No hay otro nombre bajo el cielo. Está reforzada una con otra. Se cierra toda puerta a excepciones o caminos alternativos. No lo hay. No hay espacio para el pluralismo religioso. No hay otras formas de llegar a Dios. La frase, incluso la frase bajo el cielo, implica globalidad geográfica y la completa línea del tiempo, desde el principio hasta el fin. Bajo el cielo implica todo. No lo ha habido, no lo hay, ni en este lugar, ni en ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos. No lo busque, no busquemos alternativas, no dejemos virar la mente. Solo Cristo. La palabra nombre aquí es muy interesante porque para nosotros nombre es lo que nos ponen en un carné aquí al lado, ¿verdad? Para llamarnos. Pero para ellos nombre era más que eso. Era la identidad real de la persona, su carácter, su autoridad. Actuar en el nombre de alguien era operar con el poder de esa persona, con su respaldo legal. Y esto es un juicio. Por eso ellos le preguntaron, ¿en qué nombre es que tú sanaste ese cojo? Eso es una pregunta legal porque la respuesta podía terminar en condena. Él le dijo, ¿en qué nombre? En el mismo nombre que ustedes rechazaron y que ahora es el nombre sobre todo nombre. Y que en ningún otro nombre hay salvación, en ese nombre. Así que la respuesta de Pedro tiene proporciones cósmicas. No hay otra identidad en el universo que tenga autoridad para salvar. No hay. Y la otra frase me encanta. Es como una Coca-Cola fría. Miren cómo dice. Dado a los hombres. Fíjense cómo dice. Dado. O sea, no fue comprado por los hombres. No fue logrado por los hombres. No fue pensado por los hombres.
Fue que se sentaron y dijeron, vamos a analizar y a buscar una persona que cumple. No, no, no. Dice aquí, fue dado la gracia de Dios. Él otorgó ese nombre a una persona gratis, libremente. La vida, muerte y resurrección de Cristo son un regalo para los hombres, para que en su nombre haya salvación. Y solo en su nombre. Ahí se revela el carácter de la gracia de Dios, que no es temporal, no es limitada. De tal manera amó Dios al mundo que dio. La gracia de Dios. Así que este nombre nos fue regalado. No tenemos que comprarlo, no tenemos que adquirirlo con nuestro comportamiento. No tenemos que, no, simplemente se recibe. El regalo se recibe. Gloria a Dios. Este detalle es clave. Es la iniciativa de Dios para salvarnos, no la de nosotros. Él tuvo la iniciativa de dar. No fue inventado por los apóstoles. No fue que los apóstoles se sentaron y dijeron, miren, vamos a inventar una religión. Y entonces escribimos un par de evangelios donde mencionamos a Jesús. Ustedes saben que vivía con nosotros. Le ponemos una divinidad. Así que mucha gente piensa que funciona esto. Le ponemos divinidad. Y entonces reclamamos que no hay otro camino y así logramos hacer un imperio religioso que va a trascender lo mismo. Eso no funcionó así. Estos grupos de pescadores, gente sin mucha educación, recibieron un regalo imposible de ocultar que explotó en sus vidas y se extendió por todo el imperio y por todos los siglos. Es un regalo de Dios, dirigido por Dios, dado por Dios, que nos ha llegado a nosotros hoy. Así que la gracia de Dios se vuelve muy clara en esta frase. No es algo que el hombre construye, ni una cosa que una institución administra. La institución tal es la administradora de la gracia de Dios. No, es algo que Dios da libremente como Él quiera. Y es una gracia inesperada, sorpresiva. Mientras más años el Señor me concede vivir la fe, más me equivoco en tratar de identificar hacia dónde va a ir la gracia de Dios. El día que yo creo que no, por ahí no es, me volteo y ahí era que estaba. La persona menos esperada termina explotando con la gracia y siendo salvada por Dios. Así es Dios, libre. Y dice, en el cual podamos ser salvos. Originalmente se podía traducir así literalmente, en el cual es necesario que seamos salvos. Así que aquí cada palabra importa. Primero dice, seamos salvos. Y me encanta, porque prácticamente todas las veces que se nos aplica la salvación en la Escritura, se aplica en voz pasiva. Tú no te salvaste. Esa es la voz activa, es decir, tú procuraste y activamente conseguiste la salvación. No. La voz pasiva es, tú fuiste salvo. Tu rol fue simplemente pasivo, recibirla. En ese nombre es necesario que seamos salvos. No son esfuerzos, no son méritos, no son buenas obras, ni antes de ser cristiano, ni después de ser cristiano. En los méritos y las buenas obras no tienen ningún rol en causar la salvación ni mantener la salvación. Es dada por Dios por pura gracia. Lo segundo que dice es que es necesario que seamos salvos. Es decir, no es conveniente, no es una buena idea. Qué buena idea. Yo creo que la religión es una buena idea. Hay un ateo famoso que por un tiempo se ensañó contra el cristianismo, Richard Dawkins, y acababa y era lo peor. De repente, cuando descubrió el Islam, entonces dijo, no, me declaro cristiano cultural. Porque en comparación con el Islam, el cristianismo es lo mejor que le puede pasar al mundo culturalmente. No, pero tampoco el cristianismo es cultural. Es necesario que seamos salvos. No que eso es una buena idea para la humanidad vivir en paz. No. No hay atajos, no hay alternativas. Y la otra palabra que dice es la palabra nosotros. Así que Pedro se incluye él mismo. Y lo incluye a ellos y a todos los seres humanos. Es decir, ustedes los constructores, yo, todo el mundo, necesitamos ser salvos.
Ahora, eso que ocurrió en el primer siglo es lo mismo que está pasando hoy en día. Hoy es igual. El rechazo a Jesús es más silencioso, muchas veces, más cultural. En el día a día lo reducimos a un simple maestro de moral o a lo que podemos llamar un terapeuta cósmico, generador de memes. Sí, porque ahora Jesús es un generador de imagencita para Instagram. Aplaudimos las frases que dijo Jesús. Lo buscamos como un analgésico en medio de la crisis. Lo ignoramos, sin embargo, en su autoridad, en su señorío. No hay arrepentimiento. Lo convertimos en un mantra. Jesús, desde que mencionamos a Jesús, entonces se convierte como un mantra. Un amuleto para traer buena vibra. Todo el mundo está en Jesús. Pero lo despojamos de su señorío. Es solamente un gurú domesticado en vez del Señor de señores y Rey de reyes. Ese rechazo también es institucional, oficial. Por ejemplo, los medios masivos borran su nombre, vacían las celebraciones de significado. Nada más tengo que mencionarle dos. La Navidad, ¿de quién se trata? Del Señor con sobrepeso que se viste de rojo y que le trae regalo a los niños. Ya, y tú le preguntas, ¿quién nació en Navidad? Los niños dicen, ese mismo. Y como no hay niños, no le voy a dañar la Navidad a ningún niño aquí, ¿verdad? Pero se ha olvidado eso. Pero eso es intencional, no se crean que eso es aleatorio. Y ahora, la próxima víctima, ¿saben cuál es? Semana Santa. El conejo de Pascua. ¿Qué vamos a hacer el domingo de resurrección? Recoger huevos de Pascua. Yo no quiero criticar que hagan actividades con los niños, pero cuidado con que estemos cayendo en el juego de sustituir la esencia para que la gente se olvide del significado. Es una hipocresía. El establishment puede tolerar toda la ideología iguales. Hasta el Islam radical. La izquierda lo celebra. Abraza cualquier misticismo si está en la carta del menú. Pero se vuelve agresivo y censurador desde que se menciona el nombre de Cristo. Esa es la realidad que hemos vivido. ¿Por qué? Porque el sistema no le gusta que nadie exija exclusividad ni verdad absoluta. El mundo puede aceptar a un gurú que llega a hablar y escribir un libro del amor y la bondad y de vivir bien en la vida, pero rechaza al Señor. Pueden tolerar a un filósofo, pero silencian al Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque el Evangelio llama a rendir el trono a Él. Y todas las demás filosofías nos ponen a nosotros en el trono. Ahora, si a mí me ponen a elegir a quién yo quiero poner en el trono, si a mí mismo o a Él, ahora con lo que yo sé ya, yo no pienso dos veces ponerlo al Señor, porque yo lo dañaría todo. Solo el Señor es digno del trono. Pero la realidad no cambia, amados. Es la misma piedra que se están rechazando hoy. Sigue siendo ella también la piedra angular. Aunque el mundo lo ignore, aunque la considere innecesaria, todo sigue siendo sostenido por esa misma piedra hoy. Sigue habiendo personas como nosotros y como Pedro, que somos llamados a proclamar la exclusividad de esa piedra. Sigue habiendo gente que pone su esperanza únicamente en esa piedra, salvando personas hoy. Sigue haciéndolo. Su nombre no ha perdido poder. Sigue teniendo el mismo poder que sanó ese cojo, que transformó y revolucionó al Imperio Romano. Lo sigue haciendo hoy. ¿Cuántos filósofos han profetizado la muerte del Evangelio? La tumba del Evangelio. Y en su misma tumba se levantan nuevas iglesias y nuevos creyentes. La piedra está en su lugar todavía. Y sobre ella Dios sigue edificando.
Así que la pregunta no es si Jesús ha sido rechazado. Eso pasó ya y sigue pasando. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa piedra? Esa es la pregunta más importante. ¿Qué vas a hacer tú con esa piedra? Hechos 4, Pedro responde y revela quién es Jesús. Y habla del Salmo 118. Pero ya Jesús había hablado de eso, Mateo capítulo 21. Jesús había contado esta historia. El dueño tiene una finca y manda a sus siervos. Deja unos labradores, ellos la malutilizan y manda a sus siervos. ¿Y qué hacen los labradores con sus siervos? Lo matan, lo apedrean, los golpean. Finalmente, le dice a Jesús, el dueño dice, mandaré a mi hijo, porque a ese lo van a respetar. Y entonces cuando dicen, este es el hijo, al revés, vamos a matarlo para que la herencia nos llegue a nosotros. Y entonces Jesús ahí mismo le dice, la piedra que los edificadores desecharon, esta es hecha la cabeza del ángulo. Y dice el texto de Mateo que los fariseos en ese momento entendieron que él estaba hablando de ellos. Así que Pedro viene al mismo tribunal y levanta a Cristo y vuelve a repetir y se lo dice en su cara, ustedes son esa piedra. Entonces, ahora, es cierto que ellos rechazaron a Jesús, pero Dios ya había determinado salvar al mundo por medio del rechazo de su hijo. La cruz no fue un accidente, fue el plan original de Dios siempre. Sí, el tribunal actuó con intención pecaminosa y es responsable por matar a Jesús, pero al mismo tiempo y sin saberlo estaban cumpliendo el plan de Dios de salvar a la humanidad por medio de la muerte del Hijo de Dios. Hay dos niveles ocurriendo al mismo tiempo. Ellos querían eliminar a Jesús y Dios al mismo tiempo estaba proveyendo salvación por medio de su muerte. El pecado humano es real y es culpable el que lo hace, pero al mismo tiempo Dios tiene propósito aún en medio del peor de los pecados. Ahora, ¿por qué solo Jesús? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Pedro dice solo en Él hay salvación? La sangre de Jesús es la clave. Y este es el tema. Nuestra ofensa contra Dios es una ofensa de proporciones infinitas, porque Dios es infinito. Nuestro pecado es infinito. Así que el pago que tenía que hacerse para perdonar nuestros pecados, tenía que hacerlo una persona que tuviera un valor infinito. Y así cero mata cero. Pero ¿quién de nosotros tiene un valor infinito? Por eso es que Pedro dice, en ningún otro hay salvación, porque ningún otro posee las cualificaciones que posee el Hijo. Un verdadero hombre para representarnos delante de Dios y verdadero Dios para representar a Dios delante de nosotros, y que al mismo tiempo como hombre su valor fuera infinito porque nunca pecó. La sangre de Cristo es la respuesta a este dilema. Nadie más ha derramado su vida injustamente con un valor infinito que pueda anular la condena del pecado sobre nosotros. Y nadie lo puede hacer, solo Él. Así que esa exclusividad de Jesús responde a un problema inmenso. Solo alguien infinito podía pagar una deuda infinita. El precio ya fue pagado y ahora solo Él es el camino. Y entonces es un regalo, como vimos en Juan 3:16. Lo explica muy bien Juan. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a la piedra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esa salvación que recibimos, la recibimos por la fe en el Hijo. No hay que hacer un ritual, ni siquiera el bautismo o la compra para nosotros. Es la fe en Cristo. Cuando aquel hombre le pregunta al apóstol Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo, ¿cuál fue? Él dijo, bueno, comienza a venir a la iglesia los domingos.
oye la prédica y coge el curso de premembresía. Luego, los libros que tiene Evelyn allá afuera, cómprate un par para que te vaya enterando de cómo funciona el evangelio. Y cuando tú más o menos hayas venido al SEC 2 o 3 veces, entonces vas a ser salvo. Así que le dijo. Oiga lo que le dijo. Fíjense. Cree. Pero ¿saben qué? Es que al corazón humano no le gusta que las cosas sean tan fáciles. Por el control. Cree. Cree. Y cuando entendemos esa verdad, es la verdad más liberadora del universo. Un nombre que tiene poder, unas puertas abiertas. Este cojo estaba en la puerta del templo, rechazado, desechado, menospreciado. Pero ese Jesús, la piedra principal, está recogiendo piedra de la calle como nosotros para ponerla en su templo. Lo vil, lo menospreciado del mundo, lo que no es, para avergonzar a los constructores. Y que solamente el nombre de Cristo sea exaltado. Toda la Biblia habla de esto, amados. Fíjense. Miren cómo Jesús lo dijo. Miren cómo rompe el corazón este versículo. Y nos muestra una ventana al corazón de Jesús. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Miren qué metáfora más tierna. Dice: como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas. Y las 3 palabras más tristes del universo: y no quisiste. Mateo 21, verso 42 dice: Jesús dijo: ¿nunca leyeron en las escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido, y esto fue hecho de parte del Señor, dice, y es maravilloso a nuestros ojos. Filipenses 2, 9 al 10 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús y solo a su nombre, miren, no hay otro nombre cerca de ahí. Yo no quiero mencionar para que no me digan, para no faltarme ninguno, pero a ustedes seguro le está pasando por la mente unos cuantos nombres que se quieren poner al lado de Jesús como coayudante de él, ¿verdad? No, ahí no hay más nombres. No hay otro nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Versículo 11. Primera de Timoteo 2:5. Eso no lo sabemos, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. No hay otra mediación. No es necesaria. No es sabia. No es requerida. No es permitida. Toda mediación que sustituya a Cristo es una afrenta contra la cruz. Es decirle a Dios: tú no tenías que venir. Aquí había gente que podía resolver ese problema. Mira, tú nada más tenías que dejar a tu mamá. Con ella nosotros resolvíamos. Alguna gente quisiera decir eso. Efesios 2:20 dice: serán edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo. No hay otro, miren, no hay otra piedra sobre la cual está edificada la iglesia. Ya mencionamos una hembra, pero hay otro varón también. No hay otro. Es Cristo la piedra sobre la cual Él iba a edificar su iglesia. ¿Quién es? Es Él mismo. Nosotros somos piedrecita de ahí, pero Él es la piedra angular. Primera de Pedro 2:7, a propósito de Pedro, dice: este precioso valor, Él mismo dice, es pues para ustedes lo que creen. Es decir, ustedes lo que creen lo pueden valorar adecuadamente. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa
en piedra angular se ha convertido. Y Juan 3:36 dice claramente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esto no deja espacio para nadie más. Ahora, quiero poner una ilustración. Usualmente yo trabajo con los jóvenes y estas ilustraciones se las doy a los jóvenes, pero yo voy a arriesgarme, voy a dar esta ilustración juvenil. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la saga de Infinity Wars de los Avengers. Nadie. Yo no me diga que te saben ilustración. Sí. Se la voy a explicar más o menos. En esa película, el mundo está en peligro. El mundo está en peligro. Y los héroes se enfrentan a una amenaza que es imposible de detener normalmente. Buscan muchas soluciones, buscan estrategias, se esfuerzan y pierden. Una de las pocas películas donde los protagonistas pierden es Infinity War. Digo, si la querían ver, ya les dije el final, ok, así que lo siento. Pero hay un personaje que en el proceso se llama Doctor Strange, que puede mirar todos los mundos alternativos. Así que él se dedica a mirar 14.605.000 futuros posibles, alternativas. Así, mirando todos, a ver si había una salida para este problema. Y cuando termina le preguntan: dime, ¿cuántas opciones hay? ¿Qué salida tenemos? Y él hace así nada más, mira. Nada más hay una. Solo hay una. Solo en un mundo, solo en una realidad, el mundo se salva. En ese momento el protagonista, Tony Stark, ya entiende que no hay otro camino. Que no está eligiendo entre varias opciones, que está respondiendo a la única cosa que funciona, aunque le cueste la vida. Esa es la vida de nosotros. No tenemos que mirar 14 millones de mundos alternativos para entender que solo hay un camino, Jesucristo. Vamos a encontrar lo mismo en los 14 millones. Solo Cristo. Este texto que acabamos de ver no deja espacio para una fe superficial, confusa o general. Él estaba frente a un tribunal arriesgando su vida, la máxima autoridad, y tuvo la valentía de decírselo en su cara. Así que el problema de la gente no es falta de evidencia, hermano. Miren, quítense eso de la mente. A la gente no le falta argumento ni evidencia. El problema de la gente es la rebelión y la resistencia del corazón. Así que la solución no es ajustar el mensaje y el sistema religioso. La solución está en la regeneración y el milagro de Cristo en el corazón de una persona. Así que este texto nos podemos, digamos, quedarnos al menos con 3 principios, implicaciones prácticas. ¿Okay? Así que vamos con la primera. Lo primero que nos llama este texto es a abandonar definitivamente toda confianza en el sistema de méritos religiosos. Si Cristo es la única piedra y el único fundamento, cualquier otro apoyo se convierte en algo inestable, arena movediza. Construir tu seguridad de salvación en tu comportamiento y tu desempeño, en tus hábitos, en tu reputación, en tu religiosidad es un problema. Abandónalo. No, la salvación tuya no descansa en la evaluación de desempeño que te puedan hacer. Descansa en la que se le hizo a Cristo y te la aplicó a ti. Romanos 3:28 lo dice como una sentencia clara. Dice: porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Así que, y también a nosotros como creyentes nos obliga a evaluar honestamente dónde ponemos nuestra confianza en la salvación. Podemos decir bien doctrinalmente todos los puntos de la teología. Crees en Cristo, pero pensar en que es tu práctica y tu obediencia que te hace ganarlo. Imagínense, le voy a poner un ejemplo. Hay un abismo que hay que cruzar y hay que pasar por un puente. Pero el puente es hermoso, lindo, lleno de colores, pero es de papel. Así es nuestro desempeño. Un puente de papel hacia Dios.
Por más bonito que se vea, por más bien construido que parezca, usted no puede cruzar un puente de papel, un abismo. Usted quiere algo que tenga viga, acero, concreto armado. Que aunque usted pese nada más 150 libras o 200, no sé, pueda pasar un camión de 1 tonelada y no se caiga. Así es Cristo. En contraste con nuestra forma de religiosidad y buenas obras. Es un puente de papel. Número 2. Renuncia a tu desempeño y al mismo tiempo considera y vive bajo el señorío de Cristo como el único Rey del universo. Y esto como fruto de su gracia. Jesús fue rechazado, ¿por qué? Porque estaba reclamando la autoridad suprema. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Miren lo que dice Colosenses 2:6. Dice, así que, como recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él. ¿Ok? Es decir, la salvación es verdad que descansa completamente en la obra de Cristo. Tú eres aceptado por lo que Él hizo, no por lo que tú logras. Pero esa misma gracia que te salva no deja el corazón intacto, sino que trae a tu corazón el sometimiento al Rey de Reyes. Someterse a Él. ¿Cómo fue que lo declaró Pedro? La piedra más importante del universo. Y si es la más importante, nosotros deberíamos someternos a ella. No se trata de cumplir para ser aceptado, sino caminar desde la aceptación que ya recibimos en agradar a Dios. La obediencia al Señor no es una carga para conseguir el favor de Dios, sino lo natural que surge del corazón cuando hemos sido alcanzados por esa gracia. Eso implica ¿qué? Mira, implica las decisiones que tomamos en el día a día. ¿Qué decisiones tomamos? Los afectos de nuestro corazón, qué cosas me gustan, qué cosas deseo en mi corazón. El tiempo en que lo invertimos. Las relaciones con las personas. No como una exigencia que te hacen en la iglesia externamente, sino como un fruto que brota automáticamente de un corazón que ha sido inundado por la gracia de Dios. Esto no se fabrica. Confiar en Cristo siempre. En tercer lugar, somos llamados como creyentes a asumir la exclusividad del Evangelio de 3 maneras: con convicción, con claridad y con valentía. ¿Qué significa eso? Primero, nosotros tenemos que estar convencidos de que no hay otro camino. Miren, déjenme contar esta historia, no la tenía aquí, pero me viene a la mente. Una vez hablé con una señora que fue a predicar a Haití, el Evangelio. Fue a Haití a predicar y nadie aceptó a Jesús. Todos rechazaron el Evangelio, eso puede pasar. Ella se devuelve triste y su conclusión fue la siguiente. Ella dijo, no debí ir a predicar, porque ahora tienen más condenación, porque si se hubieran quedado sin oír el Evangelio, por lo menos tenían la oportunidad de ser salvos de otra manera. Pero ahora que conocen el Evangelio, entonces ya no van a tener la oportunidad porque ya lo conocen. ¿Verdad que suena loco eso? Pero a veces, sin darnos cuenta, pensamos eso. Cuando alguien pregunta, ¿qué pasa con las personas que nunca han oído el Evangelio? ¿Usted qué le responde? Dios sabrá. No, Dios sabe ya y lo dijo. ¿Qué dijo Dios? No hay otro nombre. Ya lo dijo, no tiene que decir más nada. Por eso tenemos que ir a predicarle a ellos ya. Porque si la gente se pudiera salvar de otra forma que no fuera oyendo el Evangelio, entonces Cristo vino en vano. ¿Para qué vamos a predicar? Mejor deje que la gente se convierta de otra forma. No le complique la vida a la iglesia, pero no. ¿Sabe por qué Cristo vino? ¿Sabe por qué la iglesia predica? Porque no hay otro nombre. Y tenemos que tener esa convicción, sin duda. Segundo, claridad. Cuando nosotros lo decimos, tenemos que decirlo claro. No como ambiguo. Sí, pero hay gente quizás nunca sabe porque Dios que va a juzgar, que no sé qué, y como Cantinflas, sí. Y entonces que sí, pero no, pero tampoco, pero qué va, pero quién dijo, pero no sé, quizás. Claro. ¿Tú imaginas a Pedro diciéndole a los asustados ahí con el tribunal? Dígame, ¿en qué nombre
tú hiciste este milagro, y Pedro diciendo, fue en el nombre de Dios en realidad, porque sí, Jesús no enseñó a hacer la cosa en el nombre de Dios, no necesariamente, de que Jesús, no. Le dijo claro, clarísimo se lo dijo. Ustedes lo rechazaron y ahora Él es el único. Y la tercera cosa que implica, ya lo dijimos, es valentía. Yo sé que eso no es fácil. Todos sabemos que no es fácil tener esa convicción y ser claro. La gente primero nos va a rechazar porque la exclusividad es lo peor que tiene el cristianismo para el mundo. Pero hay que ser valiente, como fue Pedro. Hoy has escuchado que Jesús es la piedra que fue rechazada y que los líderes religiosos despreciaron. Pero el mundo sigue despreciándolo hoy también, rechazándolo hoy. Como mencionamos, lo reducen a un simple maestro moral, un ejemplo inspirador, un hippie cósmico, un personaje histórico en el mejor de los casos. Cualquier cosa menos lo que realmente es el único camino al Padre. Pero la realidad es que lo que los hombres rechazaron, Dios lo ha puesto como piedra angular, hoy también. No hay otro nombre. La salvación es exclusivamente en el nombre de Cristo. Y mira, amado, eso no solamente para los que están fuera del evangelio. Si ya eres creyente, tú también necesitas la exclusividad de ese nombre cada día. Para que tú seas salvo hoy también de tus propios pecados, de tu orgullo, de la dureza de tu corazón, de tus ídolos. Y tu esperanza en el futuro tiene que estar exclusivamente en Él, no en tu crecimiento espiritual, ni en tu historial de servicio en la iglesia, no en que los años que tú llevas en la iglesia. No, Cristo es solo el Salvador, hoy, mañana y siempre. Y ayer también. No hay plan B. No hay plan B. Entonces pregunto, ¿vas a seguir rechazando la única piedra que te puede salvar? ¿O te rendirás completamente hoy a Él? Jesucristo fue rechazado por los líderes, pero ha sido establecido por Dios como el fundamento único y suficiente de la salvación. Fuera de Él no existe ningún otro medio por el cual el ser humano pueda ser salvo. Quiero terminar algunas frases que dijo Jesús para reforzar el tema. Solo la voy a mencionar. No voy a mencionar las citas, pero ustedes las sabrán. Dice, Él dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. He venido para que tengan vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta. No una puerta. Fíjense, son definitivos. El camino, la verdad, la vida. Jesús no es camino, verdad y vida, como alguien dijo un día. Fíjense, como una simple palabrita cambia todo el sentido. Jesús es camino, verdad y vida. No, Jesús no es camino, verdad y vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y para que no se quede duda, dice, y nadie viene al Padre si no es por Él. Yo soy el buen pastor, separados de mí, dijo Él. Miren, para decir algo así, o tú estás loco, o tú eres un mentiroso, o tú eres el Hijo de Dios. No hay una tercera. Decir separado de mí, no pueden hacer nada. El que cree en el Hijo tiene vida, y el que no verá la vida. Así que termino con la frase de Charles Spurgeon que mencionamos al principio, más o menos dijimos, y ahora la digo textual. Si Cristo no es todo para ti, no es nada para ti. Vamos a orar. Señor, tu palabra nos confronta con esta verdad, Señor. Pero es una confrontación que trae vida. Es una confrontación que abre las puertas del paraíso de par en par delante de nosotros. Que aquella piedra, que aquel hijo,
que los constructores rechazaron, evaluaron, juzgaron y mataron, hoy ha sido hecha la piedra principal del edificio. Hoy ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, porque no hay otro nombre dado a los hombres, solo tu nombre, Jesús. Oro, Señor, en el nombre de Jesús por salvación de aquellos que están aquí, Señor. Aquellos que han vivido religiosamente, culturalmente, sutilmente, delegando a Jesús a solamente una ayuda en su vida y no al Señor, a la piedra principal. Que hoy se arrepientan, Señor. Que hoy se den cuenta de su pecado y su error y vengan corriendo a la piedra. Oh Señor, a la única que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos por estas cosas, Señor, para que tú traigas salvación. Quiero invitarlos a todos a ponerse en pie en esta hora para que podamos orar juntos, cantar juntos. Si tú estás ahí sentado y Dios te ha hablado, háblale al Señor. Dile: Señor, perdóname porque yo he vivido así verdaderamente. De verdad, Señor, que mi vida ha sido una pantalla de rechazo, de religiosidad, pero en el fondo no vivo contigo en el día a día. Tú no eres mi rey, tú no eres la piedra principal de mi vida. Señor, me arrepiento, pero hoy lo quiero, Señor. Hoy quiero ampararme bajo ese nombre que ha sido dado. Hoy quiero, Señor, que tu gracia me inunde, me salve, me tome como piedra de la calle para ponerme en este edificio unido a ti, Señor, salvado por ti. Y Señor, te pido que tú puedas hacerlo en el corazón. Y nosotros estamos adentro, creyentes, que no olvidemos esta palabra, que renunciemos completamente a todo deseo de justificarnos por nuestro desempeño, que vivamos sometidos por la gracia al señorío de esa piedra y que la proclamemos con convicción, con claridad y con valentía, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cantemos al Señor.